1. Estrategias para la modelación de objetos geométricos y sus transformaciones. Para el desarrollo de la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Una de las estrategias más usadas es el modelo de Van Giele. A. El modelo de Van Giele para el aprendizaje de la geometría. El modelo de enseñanza de Van Giele marca la pauta que se debe seguir en el aprendizaje de la geometría. El modelo explica, al mismo tiempo, cómo se produce la evolución del razonamiento geométrico de los estudiantes y cómo es posible ayudarlos a mejorar la calidad de su razonamiento. Consta de una serie de etapas de razonamiento que permiten analizar el aprendizaje de la geometría. Se presentan las siguientes fases en cada nivel de razonamiento. A. Interrogación. En esta fase se expone la situación o problema, se asegura su comprensión y se activan sus saberes previos. Es importante estimular la creatividad, la inventiva y la intuición. Mediante preguntas adecuadas, se trata de determinar el punto de partida de los estudiantes y el camino que han de seguir en las actividades siguientes. Se hacen observaciones y se introduce un vocabulario específico de la geometría para el grado. B. Orientación dirigida. Las y los estudiantes exploran el tema de estudio con materiales que el docente ha seleccionado cuidadosamente en una serie de actividades concretas, bien secuenciadas, para que ellas y ellos descubran, comprendan, asimilen, apliquen, etc. las ideas, conceptos, propiedades o relaciones que serán motivo de su aprendizaje en ese nivel. C. Explicación. Las y los estudiantes expresan e intercambian sus visiones sobre las estructuras que han sido observadas y construyen con base en sus experiencias previas. La interacción entre estudiantes es importante, ya que los obliga a ordenar sus ideas, analizarlas y expresarlas de modo comprensible para los demás. El rol del docente se orienta a asistir a los estudiantes en el uso cuidadoso y apropiado del lenguaje y a la participación de todas y todos los estudiantes. El docente orienta, estimula y coordina los procedimientos que siguen, absuelve las dudas y contradicciones que aparezcan. Es esta la oportunidad para que el docente incorpore nuevas variantes de problematización y a su vez resuma las conclusiones. D. Orientación libre. Es el momento de la investigación en clase, introducción de problemas, de la diferenciación y actividades de apoyo, ejercicios de consolidación y de recuperación. Las y los estudiantes enfrentan retos más complejos, desafíos con muchos pasos que pueden ser resueltos de varias formas. Por ello, estas actividades deberán ser lo suficientemente abiertas. Lo ideal son problemas abiertos, para que puedan ser abordables de diferentes maneras o tengan varias respuestas válidas, conforme a la interpretación del enunciado. Esta idea los obliga a una mayor necesidad de justificar sus respuestas y a utilizar un razonamiento y lenguaje cada vez más potentes. En esta fase, el docente sintetiza, explica y rescata los conocimientos puestos en juego para resolver la situación planteada. Además, propicia la actividad de reflexión. E. Integración. La primera idea importante es que en esta fase no se trabajan contenidos nuevos,
sino solo se sintetizan los ya trabajados. Se trata de crear una red interna de conocimientos aprendidos o mejorados que sustituya a la ya existente. Los estudiantes revisan y resumen lo que han aprendido sobre los objetos y sus relaciones, con el fin de tener una vista panorámica. El docente puede apoyar esta síntesis exponiendo visiones globales, recopilando el trabajo de los estudiantes, ordenará los resultados a partir de las situaciones vividas en clase y su conocimiento como matemático experto. Es importante que las actividades que se propongan no impliquen nuevos conocimientos, sino solo la organización de los ya adquiridos, además de incluir actividades de transferencia. Veamos un ejemplo considerando las fases del modelo. A. Interrogación. Se presenta la siguiente situación. A partir de actividades como esta, el estudiante reconoce características y propiedades de objetos geométricos, en este caso triángulos, así como maneja un vocabulario respecto de sus saberes. Observen los siguientes triángulos. Triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3, triángulo 4, triángulo 5, triángulo 6. 1. ¿Qué tipo de triángulos observas? 2. ¿Cuánto miden los lados de los triángulos? 3. ¿Cuál es el lado más grande de cada triángulo? 4. Si el ángulo más grande de un triángulo es agudo, este triángulo se llama agudo. 5. Define un triángulo rectángulo y un triángulo obtuso. 6. Miriam observa una propiedad geométrica. En un triángulo, a mayor lado, mayor ángulo. ¿En qué triángulo se puede aplicar esta propiedad? B. Orientación dirigida. En la actividad mostrada, los estudiantes, a partir de las medidas realizadas, reconocen que en algunos triángulos se cumple la condición de a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado. Esto los llevará a expresar afirmaciones para después comprobarlas. Midan la longitud de los lados de cada triángulo que encontraron y anoten las medidas, como a, b, c, en la siguiente tabla. Utilicen las medidas de los lados de cada triángulo para completar la siguiente tabla. ¿Qué relación observan entre los resultados obtenidos a partir de las medidas de los lados de los triángulos rectángulos? ¿Se cumple la relación que encontraste en los triángulos rectángulos? C. Explicación. Las y los estudiantes deben mostrar una comprensión sólida de la experiencia realizada previamente. Por ello, deberían organizar más formalmente sus ideas respecto de los conocimientos, en este caso, el teorema de Pitágoras. Un aspecto importante es que muestran descripciones precisas de cada uno de los retos planteados. Las descripciones realizadas vincularán los conocimientos conocidos con los nuevos planteados, por ejemplo, cuadrado, cuadrilátero, área, etc. Ejemplo. ¿Creen que en cualquier triángulo rectángulo la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa? ¿Por qué? En tu cuaderno, construye 4 triángulos rectángulos iguales entre sí y acomódalos como se indican en la figura A. Es la medida del cateto menor, B, la del mayor, y C, la de la hipotenusa. ¿El cuadrilátero que forman las hipotenusas de los 4 triángulos rectángulos es un cuadrado? ¿Qué razones darías para asegurarlo? ¿El cuadrilátero que se forma en el interior de la figura es también un cuadrado? ¿Por qué?
¿Cuánto mide por lado ese cuadrado? D. Orientación libre. En esta fase se aprecian actividades que demandan razonamientos más complejos y se emplea lo desarrollado anteriormente, induciendo a los estudiantes a justificar sus respuestas de manera consistente. Los problemas de características abiertas pueden proporcionar contextos ricos para usar ideas geométricas y la resolución de problemas. Ejemplo, área M igual área N más área P. Integración. Las y los estudiantes sintetizan lo aprendido mediante esquemas. Reflexionemos. Para responder las siguientes preguntas, lee detenidamente la información que se presentó anteriormente. 1. A partir de las etapas del modelo de Van Giele, propongo una secuencia de cómo usarías el modelo para el desarrollo del conocimiento de transformaciones geométricas.